Bueno, la semana pasada se llevó a cabo la elección de los 3 nuevos consejeros del INE, en los que quedaron electos Dania Paola Rabel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez. Pero uno de los consejeros que dejó lugar precisamente a uno de ellos fue Javier Santiago Castillo, quien se encuentra con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto verte. Muy bien, el gusto es mío y aprecio mucho la invitación para estar contigo y con tu auditorio. Ahorita nos platicas cómo vive y de qué vive un ex consejero después de tantos años. Yo digo, qué maravilla, te eligen trabajar, por supuesto. Se acusó mucho en este proceso, como lo fue cuando también te eligieron a ti, que hay intereses en la elección de los consejeros, cuando sobre todo viene un proceso de renovación del gobierno federal para 2018. ¿Cómo viste tú este proceso de elección de estos consejeros y cómo fue el tuyo propio? A ver, mira, creo que no hay que sorprenderse que en los ámbitos políticos se tomen decisiones políticas, porque es lo que sucede. La Cámara de Diputados toma una decisión política de designar consejeros electorales. En esta ocasión, el procedimiento cambió, fue distinto al procedimiento bajo el cual yo fui electo, se afinaron algunos detalles. El principal detalle que se afinó fue el del comité técnico, en el sentido de que hubo una metodología, aunque creo que aquí se cometió un error, hubo una deficiencia. La convocatoria se aprobó el 3 de marzo y la metodología el día 6 de marzo. Entonces, creo que esa es una deficiencia que podrá superarse en el futuro. Y luego el asunto de las entrevistas, creo que se mantiene la deficiencia al no conocerse públicamente pues las valoraciones que hay sobre las entrevistas que se les hacen a los aspirantes a ser consejeros electorales. Entonces, este es un segundo factor que también creo que puede corregirse. Y hay uno tercero, que por ser datos personales no se dan a conocer las evaluaciones por el nombre, sino en función de un folio. Creo que esto es bastante discutible. ¿De qué tipo? Digo, el examen, por ejemplo, que ahora esto fue novedoso, hubo un examen que creo que es importante, un examen de conocimientos en materia electoral, los resultados de las entrevistas, o sea, solo se dan a conocer los folios. Y el caso de los folios, digo, si es un puesto de elección popular indirecto. A mí lo que me llama la atención y lo que ha cuestionado la gente y queremos platicar contigo es que al decirse que el INE es un instituto ciudadano, ¿no? Los ciudadanos llevamos a cabo también junto con ustedes como materia electoral las elecciones, somos consejeros, somos de casilla, pues, etcétera. Pero en tu caso, lo que yo he sabido, Javier, es que aunque todo tiene tintes políticos, es difícil que no se impregne de política. Si no estás apoyado por un partido que tiene sus propios intereses en las siguientes elecciones, es muy difícil que llegues. En tu caso y en el caso de estos 3 consejeros recién electos, ¿hubo lo mismo? ¿Hubo intereses partidarios, partidistas? Bueno, yo puedo hablar de mi caso, que es el que conozco con toda claridad. En mi caso, además el procedimiento era distinto. Proponían los grupos parlamentarios. En el caso de mi elección todavía. Entonces a mí me propuso el Partido de la Revolución Democrática. Pero a mí me parece que el cuestionamiento, y el día de ahora hubo una convocatoria pública y este procedimiento se modificó. Digo, a mí no me avergüenza que me haya propuesto un partido político, ese era el mecanismo que establecía la ley. El día de hoy, para no hablar del pasado, lo que interesa es el presente, se requiere la votación de los 2/3 de los diputados presentes en la sesión. Obviamente, pues para poder ser consejero se requiere tener el respaldo, no de un partido, de más de un partido, si no, no hay manera de ser electo. Claro, porque aparte se acusa de que tal cual se colocan a sus piezas con miras a elecciones muy importantes en lo siguiente, en lo sucesivo. Tampoco podemos negar que entre los partidos, los grupos parlamentarios hay acuerdos. Totalmente, hay acuerdos y por eso también muchas veces hay coaliciones cuando se llega a las elecciones, que funcionen o no, bueno, es otra cosa. A mí me gustaría que nos dijeras, porque se sabe, se dice, se comenta, se rumora, que en el propio INE hay intereses políticos
a lo mejor de puestos públicos más adelante. Se dice por ahí que a lo mejor el consejero presidente pudiera suspirar, ya vi tu cara, Javier, pudiera suspirar por ahí, no en 2018, pero sí por ahí del 2020 y tantos. ¿Esto qué tan cierto es y cómo lo viven ustedes que son cercanos en un equipo de trabajo? Bueno, yo la verdad no tengo información de ningún tipo para categóricamente decir que alguno de mis colegas o ex colegas, de los colegas de los que salimos y ex colegas los que permanecen, tenga alguna aspiración política futura. Pero además yo no la cuestionaría en caso de existir. ¿Por qué razón? No, pues porque es un derecho constitucional. Claro, la cuestión sería mover tus piezas al interior del INE para tener un cierto apoyo que pudiera soportarte. Eso es lo que... Eso sí sería inapropiado. Eso sí sería inapropiado. Si eso sucediera, sería inapropiado. A mí me gustaría un poco nada más platicar cómo vive y de qué vive un exconsejero para conocerte un poquito más. Bueno, yo digo que soy una persona privilegiada. Soy profesor universitario desde hace muchos años, es, digamos, mi actividad fundamental bajo la cual me he ganado la vida, y he vuelto a mi plaza en la universidad, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Sé que preparas una tesis doctoral muy interesante que va a hablar del financiamiento de los partidos políticos. Vaya tema. Bueno, espero que nadie se vaya a ofender, pero no quiero tocar la sensibilidad de nadie, pero si Dios no existe, espero que los milagros sí y termine yo la tesis doctoral. Tiene muchos años que concluí los estudios doctorales y es sobre financiamiento a partidos políticos. ¿Cuál es la hipótesis de esta tesis? Mira, la hipótesis central es que son los sistemas, los modelos de sistemas políticos y las correlaciones de fuerzas concretas las que al final de cuentas producen los modelos de financiamiento a los partidos políticos. Muy bien. No existen en el mundo dos modelos de financiamiento iguales. No existen. ¿Tú apostarías porque los partidos políticos, a lo mejor para concluir en un sí o un no, buscaran su propio financiamiento en la iniciativa privada como sucede en otras partes del mundo? No, yo soy partidario del financiamiento público, que prevalezca el financiamiento público, pero también creo que ya es momento de ampliar las posibilidades de los partidos de obtener mayor financiamiento privado. También creo que ya la maduración de la democracia mexicana puede permitirlo. Bueno, ya seguiremos platicando contigo. Te agradezco mucho tu visita al estudio, Javier, que regreses a la academia, que se acabe esa tesis y ya nos platicarás pues más sobre este trabajo doctoral. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Gracias a ti. Muy Javier amable. Santiago Castillo aquí en el estudio. Él es ex consejero, recordemos, del INE y bueno, pues nos regala sus palabras hoy en esta tarde.